Sean todos muy bienvenidos, queridas luces que atraviesan el tiempo y el espacio para estar juntos en este instante tan especial. Soy Wagner Silirio, mentor de esta casa de amor y fe, llamada Centinelas del Olvidado. Este canal fue creado con un propósito mayor: ser un refugio para todos los que buscan comprender las realidades espirituales, acoger las almas errantes y despertar la luz que, a veces, juzgamos olvidada dentro de nosotros. Hoy nos sumergiremos en los relatos más impresionantes que Chico Xavier nos dejó sobre el umbral. Las apariciones de espíritus pidiendo auxilio, las caravanas de rescate espiritual, la ardua travesía de las almas sufrientes, las zonas de profundo dolor y el poder milagroso de las oraciones enviadas desde la tierra. Si este mensaje ha tocado su corazón, les pido con cariño que se suscriban al canal, den me gusta para que más hermanos puedan ser alcanzados y comenten desde dónde nos están viendo. Su presencia y su participación fortalecen esta comunidad de amor, esperanza y fe. Juntos somos centinelas que guardan la luz, incluso cuando todo parece olvidado. Sigamos el velo de las sombras. Una revelación de Chico Xavier sobre el umbral. Había una noche en Pedro Leopoldo que parecía hecha de misterio. Las estrellas se escondían bajo el manto espeso de las nubes, y el viento silbando entre las rendijas de las antiguas ventanas parecía traer susurros de otras épocas. Era una noche como tantas otras en la vida sencilla de Chico Xavier, pero en aquella ocasión lo invisible pesaba sobre la tierra como un velo de sombras que pocos podían percibir. Chico, sentado en su modesta silla, se sentía llamado, un llamado silencioso, pero imperioso, como si voces sin nombre lo invitaran a cruzar los límites de la carne y ver lo que los ojos del cuerpo no captan. Mientras sus dedos curtidos reposaban sobre el Evangelio, una luz suave, casi imperceptible para quien no conoce las señales, comenzó a brotar a su alrededor. No era un destello ni un espectáculo, sino una vibración, un cambio de atmósfera, como si el ambiente se volviera más denso y al mismo tiempo más ligero. Era Emmanuel, su querido guía, que se manifestaba sin palabras. Chico cerró los ojos de repente. El modesto cuarto desapareció. La vieja pared, la lámpara encendida, el crujido de los muebles. Todo se disolvió como niebla bajo el sol de la mañana. Ahora viajaba a una región de realidad diferente. La revelación. Lo que Chico vio no era el cielo de los sueños piadosos, ni los horrores infernales de los sermones inflamados. Era algo más próximo, más íntimo y terrible, el reflejo vivo del alma humana, desplegado en... Ante sí se extendían vastas extensiones de sufrimiento y soledad. Un campo grisáceo sin horizonte, el suelo fangoso del cual emanaba un vapor tibio, impregnado de tristeza. Valles cubiertos por neblinas densas y ríos espesos que parecían fluir lentos como sangre coagulada. En la distancia, siluetas humanas vagaban llorando o gritando, prisioneras de sus propios tormentos invisibles. Allí no había guardianes de fuego ni ángeles. La llave que libera a las ciudades de las sombras. Continuando el camino, Chico vio que el umbral no era solo vastos campos vacíos. Había también ciudades grandes y tristes construidas por comunidades de espíritus que aún no querían alejarse de los placeres e ilusiones terrenales. Esas ciudades lúgubres y desordenadas estaban llenas de edificios en ruinas, plazas desiertas y callejones oscuros. Allí los espíritus se reunían para revivir antiguas adicciones, apostadores en eternos juegos vacíos, consumidores de sustancias ilusorias creadas por la mente colectiva, manipuladores y explotadores que, incluso desencarnados, intentaban dominar a los demás por la fuerza del pensamiento. Chico comprendió en ese instante algo que pocos podrían aceptar fácilmente. La muerte del cuerpo no transforma a nadie. Somos en el más allá exactamente lo que somos en lo íntimo, y los lazos, los vicios, las obsesiones no abandonadas en la tierra se prolongaban,
formando telarañas y prisiones invisibles. Chico vio horrorizado que muchos ni siquiera percibían que estaban muertos, repitiendo sus rutinas automáticas como si el tiempo fuera solo una ilusión cada vez más asfixiante. Y de nuevo, Emmanuel lo amparaba. El amor es la única fuerza capaz de disolver estas cadenas. Donde la ignorancia construye muros, la oración y el perdón levantan puentes. En cierto momento de la jornada, Chico no solo vio, sino que escuchó. Era un torrente de voces humanas clamando por auxilio, gimiendo, rezando. Fragmentos de oraciones olvidadas eran gritos secos, sollozos, murmullos de quienes ya habían perdido casi toda esperanza. Estas voces ascendían como vapores hasta regiones superiores, donde grupos de espíritus iluminados, los trabajadores del bien, las recogían como quien recoge flores entre espinas. Chico vio caravanas de socorro penetrando en las zonas densas, armadas no con armas, sino con cánticos, pases de amor, oraciones de misericordia. Cada espíritu rescatado era como una estrella que volvía a brillar. Y entonces, Chico comprendió otra profunda lección. El umbral es creado por nosotros, sí, pero también será disuelto por nosotros. Cada pensamiento de luz, cada gesto de caridad, cada oración sincera es como una brasa de esperanza lanzada al desierto de las sombras. La visión de retorno se desvaneció poco a poco. Chico sintió el peso del cuerpo, la solidez de los muebles, el olor de la madera vieja, pero sabía que nunca más sería el mismo. Y entonces, solo en su habitación, de rodillas en el suelo, el sencillo Chico oró. No por sí mismo, sino por todas las almas olvidadas, todas las atrapadas en la red de las sombras. Sabía más que nunca la misión que había aceptado. Era solo transmitir bellos mensajes celestiales, sino también recordar a los hombres que el bien debe sembrarse mientras hay tiempo, porque la cosecha, tarde o temprano, nos alcanza. Y entre una lágrima y otra, Chico sonrió al cielo, seguro de que, aunque las sombras fueran densas, ninguna era mayor que la luz del amor de Dios. El umbral no es el fin, la lección de esperanza revelada a Chico Xavier. Las noches de Pedro Leopoldo parecían cargar consigo una sabiduría ancestral, cuando el cielo se derramaba en estrellas y la brisa tibia barría el polvo de las carreteras de tierra batida. Parecía que el propio tiempo se detenía en reverencia, como quien aguarda el susurro de un secreto eterno. En una de esas noches, cuando el mundo reposaba en silencio, Chico Xavier, ya cansado de los trabajos del día, se arrodilló junto al humilde lecho. Era su rutina silenciosa, su diálogo íntimo con el Creador, no para pedir, sino para agradecer. Fue en ese instante, entre el fino hilo que separa el sueño de la vigilia, que Chico sintió de nuevo desprenderse de la materia, llevado por las manos invisibles de su incansable mentor, Emmanuel. Pero esta vez, algo era diferente. La estación de las almas atravesaron, como en otra ocasión, campos sombríos y valles empapados de tristeza. El umbral se extendía en sus diversas formas, sombras de un mundo creado por las ilusiones humanas. Sin embargo, no era el horror lo que marcaba el viaje esta vez, sino algo nuevo, algo que brillaba sutilmente en las grietas del dolor, una chispa de esperanza. Mientras deslizaban sobre senderos de luz invisible, Emmanuel explicó con la serenidad de quien conoce los misterios eternos. Chico observó el umbral. Es una estación de dolor, sí, pero también es una estación de renovación. Ningún sufrimiento es eterno en la casa del Padre. Y así, como quien abre ventanas a nuevos mundos, Emmanuel le mostró visiones que Chico jamás olvidaría. Vio grupos de espíritus arrodillados, ya no gritaban ni vagaban sin rumbo. Estaban en silencio, con las manos unidas en súplica, los ojos cerrados como flores marchitas buscando el rocío de la madrugada.
Algunos lloraban en voz baja, otros recitaban plegarias entrecortadas, como quien intenta recordar la música olvidada de la infancia espiritual. Chico escuchó sus lamentos sinceros. Señor, ten piedad de mí, Madre querida, perdóname, Dios de amor, no me abandones. Y fue entonces cuando vio centelleos de luz comenzando a brotar por encima de la cabeza de cada espíritu arrepentido. Esas luces, como linternas encendidas en la noche, atraían equipos de auxilio espiritual. Trabajadores vestidos de una suave claridad se acercaban con amor incondicional. Algunos abrazaban a los afligidos, otros imponían sus manos sobre sus cabezas como quienes detienen una hemorragia invisible, y otros aún ofrecían palabras que Chico, incluso allí, no lograba oír, pero sentía que eran palabras hechas de bálsamo y esperanza. Fue entonces cuando Emanuel dijo: el arrepentimiento sincero es el billete de salida de la estación del umbral. Chico, con lágrimas de emoción, comprendió que no bastaba con sufrir. Era necesario reconocer el error, desear cambiar y clamar por la luz. Mientras proseguían la travesía de los recogidos, Chico vio pequeños grupos formando filas. Espíritus se organizaban espontáneamente como peregrinos esperando una caravana salvadora, y entonces ella llegaba. Vehículos de luz similares a embarcaciones etéreas, manos extendidas, ojos bondadosos, gestos de ternura, himnos que no se cantaban con palabras, sino que vibraban directamente en el alma. Esos vehículos transportaban a los recogidos a hospitales espirituales, colonias de recuperación, zonas de refasamiento, donde serían cuidados, reeducados y amados de nuevo hasta que pudieran retomar su camino evolutivo. Chico vio a algunos partir sonriendo, incluso con lágrimas, como quienes finalmente alcanzan la tierra prometida tras atravesar el desierto de su propia conciencia. Y Emanuel, con voz grave y dulce, afirmó: el umbral es una travesía, no una morada eterna. En el universo de Dios, todo camina hacia el amor, cuando basta con un pensamiento en cierto punto del viaje. Emanuel hizo una señal, y Chico se detuvo, observando ahora con atención. Frente a él, en medio del lodo espiritual, había una joven mujer arrodillada, sola, empapada por la lluvia ácida de sus propios remordimientos. Su rostro estaba manchado de lágrimas antiguas y sus ojos, casi ciegos por tanto, desesperó. De repente, en un gesto casi inconsciente, llevó la mano al pecho y murmuró: Jesús, no me olvides. Fue solo eso, una oración susurrada, tan frágil como el suspiro de un moribundo. Pero en ese instante, una explosión de luz atravesó la niebla que la rodeaba desde las regiones superiores. Un haz dorado descendió y envolvió su cuerpo, y como respondiendo a un silencioso llamado, aparecieron dos socorristas espirituales que, con extrema delicadeza, la alzaron en sus brazos. Fue elevada más allá del lodo, más allá de las tinieblas, a un lugar donde comenzaban a florecer las primeras flores. Chico, emocionado, comprendió que bastaba con un sincero pensamiento de arrepentimiento y súplica, uno solo, para activar el rescate. Emanuel concluyó: la misericordia divina no exige palabras elaboradas ni pruebas. Grandiosas son las manifestaciones del amor. Un humilde gesto de arrepentimiento basta para que la luz alcance los abismos más profundos, el umbral, y un humilde día de trabajo. Pocos imaginaban que durante la noche su espíritu había atravesado paisajes más allá de la comprensión humana, y lo hacía no para en grande apenas cuando el segundo llamado de la oscuridad había terminado. Ese auxilio. Emanuel le tocó el hombro y señaló hacia adelante: hay otros corazones esperando por ti, y ahora siguieron a través de zonas más densas, donde la propia respiración parecía un esfuerzo doloroso. Allí encontraron espíritus infantilizados, presos a la idea de venganza, como niños tercos que no saben lo que hacen. Una joven mujer gritaba desesperada:
Quiero venganza, él me traicionó, él pagará. Su rostro, deformado por el odio, era un retrato vivo del dolor que alimentamos al rechazar el perdón. Chico se acercó, sintiendo la áspera vibración de esas palabras. No debatió, no impuso lecciones, sino que se arrodilló ante ella y, como quien canta una canción olvidada, comenzó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al principio, la joven gritó, se retorció, escupió injurias, pero la oración suave, como la brisa que desgasta la montaña, persistió verso tras verso. La vibración de la oración fue rompiendo las barreras invisibles, disolviendo las murallas de la rebeldía, hasta que, exhausta de sí misma, la joven se arrodilló, llorando convulsivamente. Entonces Emmanuel explicó: la oración es el remedio más poderoso contra las cadenas del odio, y otra alma ha sido recogida, llevada amorosamente por auxiliares espirituales para comenzar de nuevo, en una ciudad de olvidados, en otras misiones. Chico era llevado a zonas más amplias del umbral, auténticas ciudades de espíritus olvidados de sí mismos. Estos lugares, relatados por él en conversaciones íntimas con amigos como Arnaldo Rocha y otros allegados, estaban poblados por seres que habían rechazado todos los valores espirituales, entregándose al egoísmo, al materialismo y a la violencia. Chico recordaba que en esas zonas el aire era denso y la tristeza parecía una neblina palpable. Allí, los trabajadores espirituales no podían forzar rescates, solo podían sembrar semillas de esperanza, dejar vibraciones de oración, ofrecer fluidos de amor, esperando que, en un futuro próximo, algunos despertaran de su letargo. Él mismo se arrodillaba en esos campos tristes y junto con otros misioneros del bien oraba silenciosamente pidiendo a Jesús: Maestro, no nos dejes olvidar a estos hermanos dormidos, que nuestra pequeña luz alcance sus corazones cuando estén listos para ver. Y sabía que, aunque nadie lo oyera, cada oración plantada florecería a su tiempo, en el tiempo de Dios. Las marcas invisibles. Cuando regresaba de esos viajes, Chico sentía en su cuerpo físico los sutiles signos de los combates espirituales. Un cansancio extremo, como si hubiera cargado grandes pesos. A veces, una tristeza inexplicable, lágrimas que brotaban sin que pudiera explicarlo, pero nunca se quejaba. Sabía que era parte de la tarea aceptada, parte del compromiso adquirido antes de volver a la carne. Contaba, con tono sencillo, a sus amigos más íntimos: no siempre somos plenamente conscientes de lo que hacemos durante el sueño, pero si podemos servir, aunque sea sin saberlo, ya es una gran bendición. Y así seguía, noche tras noche, sembrando invisibles semillas de luz en los campos oscuros de la incertidumbre. En una de esas noches benditas, Emmanuel le hizo una promesa a Chico: todo esfuerzo, todo acto de amor, aunque sea anónimo, construye alas para el alma. Cuando llegue tu momento, verás que cada lágrima enjugada fue un peldaño en la escalera hacia la luz. Y Chico, con su humildad incomparable, respondió: si Dios permite que sirva hasta el final, ya me daré por inmensamente feliz. El silencio como oración. La mayoría de estas misiones permanecieron desconocidas. Chico rara vez hablaba de ellas públicamente, prefería el silencio. Sabía que los verdaderos trabajadores de Cristo no buscan aplausos, son como el rocío que nutre la tierra sin anunciarse jamás. Sin embargo, en pequeños relatos compartidos con amigos íntimos y en comunicaciones discretas, quedó registrado que durante muchas noches, mientras su cuerpo descansaba, el espíritu de Chico Xavier caminaba entre los sufrientes, encendiendo estrellas donde antes solo había oscuridad, y continúa caminando aún hoy como un misionero silencioso de la caridad, sin ostentación, porque en el gran libro de la vida, las manos que consuelan son más sagradas que las que solo escriben.
Y Chico, sin saberlo, escribió con su propia existencia la carta de amor más bella a los corazones errantes de las sombras a la luz. El milagro de la transformación en las almas rescatadas. Si algo me ha enseñado la eternidad, es que ningún dolor es eterno cuando se tiene el amparo del amor. En los sombríos meandros del umbral, donde la desesperanza a menudo cubre los ojos como un velo denso, he presenciado milagros que jamás podría guardar solo para mí. Vi almas perdidas reencontrándose, vi monstruos de culpa florecer como inocentes criaturas, vi lo que solo el amor divino es capaz de hacer. Y si me permiten hoy, deseo compartir uno de esos cuadros inolvidables, no para ensalzar a nadie, sino para que nunca nadie pierda la fe en el poder de la misericordia. Una noche, acompañado por Emanuel y otros servidores dedicados de la luz, fuimos llevados a una región. En el pantanoso umbral, el aire era pesado, el suelo movedizo. Gritos, lamentos y plegarias entrecortadas resonaban como una en el umbral de su espiritualidad. Sus tesoros no le servían de nada. Estaba sentado sobre una montaña de barro, una imagen viviente de la ilusión que había construido para sí. Cuando Emanuel y los misioneros se acercaron, gritó: «¡Váyanse! No necesito a nadie. Soy poderoso». Pero su voz traicionó el miedo. Era el rugido de quien ya sentía en sus entrañas la bancarrota de sus falsos tronos. No discutimos, simplemente oramos a su alrededor en silencio, día tras día, noche tras noche. La vibración de la oración fue minando las murallas de su orgullo hasta que un día sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy solo, tan solo». Fue suficiente. La lágrima había roto el dique. El viejo fue acogido y en las semanas siguientes pude verlo con mis propios ojos transformándose, ayudando en la cocina espiritual, amparando a hermanos aún más endurecidos que él. Aprendió a servir sin esperar recompensa. El hombre que acumulaba monedas ahora coleccionaba gestos de amor, y sus ojos, antes secos y fríos como piedras, brillaban con la ternura de quien finalmente comprendió. Cuando el umbral florece, hay algo que pocos saben. El umbral también florece. Sí, hay momentos en que por la fuerza del trabajo continuo de rescate, ciertas regiones antes sombrías comienzan a ser transmutadas. Una vez, Emanuel me llevó a ver una pradera que había nacido en medio de una zona antes azotada por el odio y los vicios. Era como si una tímida primavera floreciera entre ruinas. Flores espirituales, tan bellas que ninguna pintura humana podría reproducir, surgían alrededor de pequeñas capillas improvisadas donde trabajadores del bien atendían a los recién arrepentidos. Vi a niños espirituales jugando, vi a hermanos abrazándose después de siglos de enemistad, vi la silenciosa victoria del amor sobre las tinieblas. Y allí, Emanuel me dijo: «Cada alma rescatada es una estrella encendida en el firmamento de Dios, y donde hay muchas estrellas, la noche desaparece». La última lección antes de volver al cuerpo físico. Emanuel siempre se esforzaba por reforzar la lección. «Chico, nunca lo olvides. No fuiste tú quien rescataste, ni nosotros los salvadores. Cristo es el único médico. Nosotros solo llevamos el remedio». Esa humildad me acompañó hasta el fin de la vida, porque vi con mis propios ojos espirituales que nadie está perdido para siempre, ni siquiera aquel que se ha sumergido en los abismos más profundos, porque el amor de Dios es más profundo que cualquier abismo, y toda alma, tarde o temprano, reencuentra el camino de la luz. Basta con un gesto de arrepentimiento, una oración sincera, una lágrima de nostalgia por el bien, y todo el universo se mueve para rescatar a ese amado Hijo. Así es el amor divino, así es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y yo, un humilde servidor, tuve el inmenso privilegio de contemplar con mis propios ojos el milagro de la redención, las luces invisibles, la fuerza de la oración que rasgaba las tinieblas del umbral.
Hay cosas que vi en los mundos espirituales que ni toda la elocuencia sería capaz de pintar. Experiencias tan grandiosas que incluso hoy, al intentar contarlas, siento como si las palabras fueran barquitos de papel navegando en un océano inmenso de misterios. Y una de esas vivencias que guardo en el cofre del alma fue presenciar el poder real de la oración humana. Esa pequeña chispa de fe que para nosotros parece tan frágil, pero que, queridos amigos, más allá, es una antorcha viva que corta la oscuridad. Las voces que rompen el silencio. Yo era aún muy joven en las tareas mediúnicas cuando, cierta noche, Emanuel me invitó a seguirle a una región de gran sufrimiento en el umbral. No era la primera vez que entraba en esas densas regiones, pero había algo diferente en el aire. Mientras caminábamos entre figuras macilentas y paisajes de agonía, oí sonidos tan suaves que apenas se distinguían del silencio. Parecían notas de una arpa distante, resonando entre las piedras. Curioso, pregunté: «Emanuel, ¿qué música es esa?». Él sonrió de esa manera que solo él sabía y respondió: «Son oraciones, chico. La oración es la música de la esperanza que sube de la tierra al cielo y también desciende del cielo a la tierra». Perplejo, me quedé escuchando. A medida que avanzábamos, percibí que las plegarias formaban hilos dorados que descendían como lluvia luminosa, penetrando el denso velo del umbral, y cada rayo de luz que tocaba el suelo sombrío alumbraba pequeños espacios donde almas sufrientes se aglomeraban, buscando refugio como insectos atraídos por el fuego. Era como si cada oración fuera un cordón de rescate lanzado desde lo alto para quien se ahogaba en el mar del desesperación. Paramos junto a un grupo particularmente conmovedor. Entre ellos vi un espíritu masculino arrodillado, cubierto de heridas espirituales, los ojos opacos de dolor. Sobre él descendía un hilo de luz muy especial, más fuerte, más intenso, casi como un haz de sol atravesando la tormenta. «¿Ves a ese hermano, chico?», preguntó Emanuel. «Sí, ¿qué le sucede a él allá en la tierra?». Su madre, arrodillada junto a una fotografía amarillenta, reza por él todos los días sin jamás desistir. Con cada plegaria, le envía un bálsamo invisible que lo sostiene e impide que sucumba por completo a la locura. Me arrodillé junto al espíritu. Pude sentir que, incluso en su estado de inconsciencia parcial, percibía la caricia de la oración. Sus hombros tensos se relajaban. Sus lágrimas silenciosas eran como el rocío que precede a la floración. Emanuel completó: «El amor de una madre, chico, es una fuerza que ni el infierno puede anular». Y en aquel instante comprendí que las oraciones no son meras palabras lanzadas al viento, sino acciones concretas en el mundo espiritual. Las velas de la fe. Seguimos adelante. Vi esparcidos por el umbral puntos de luz que centelleaban como velas solitarias en medio de la inmensidad de la noche. Cada punto representaba una oración, algunas frágiles, casi apagándose, fruto de la prece tímida de una fe vacilante. Otras intensas, llameantes, enviadas desde corazones llenos de amor y confianza. Y percibía algo aún más extraordinario. Velas de preces colectivas formaban auténticas hogueras, donde grupos oraban juntos en unísono. La claridad era tal que espíritus atormentados podían, por fin, vislumbrar caminos de salida. Es por eso que las reuniones de oración en la tierra son tan importantes, me explicó Emanuel. Cada coral de voces en súplica es un faro que orienta y salva a incontables hermanos desencarnados. Las corrientes de la intercesión. En otra ocasión fuimos conducidos hasta una región donde muchos espíritus, presos a crímenes del pasado, vagaban atormentados. Sobre ellos, oraciones específicas llegaban, no solo de familiares, sino de instituciones religiosas, de hermanos anónimos que oraban por los pecadores y sufrientes del mundo. Estas oraciones actuaban como corrientes de rescate
envolviendo a los espíritus y elevando su vibración, aunque inicialmente algunos intentaran esquivarlas como niños asustados ante una mano amiga. Otros, vencidos por la fatiga moral, cedían, permitiendo ser guiados hacia puestos de socorro. Fue conmovedor ver que, a menudo, el alma abandonada del mundo no estaba sola. Siempre había alguien, un desconocido, un anónimo que se acordaba de ella en oración. Y en la matemática divina, ninguna súplica sincera se pierde. Toda oración llega, toda oración actúa, toda oración transforma. El rosario invisible. Hubo una escena que jamás olvidaré. Emmanuel me mostró un tipo especial de rosario invisible, formado por las preces de un grupo de señoras católicas simples y devotas que se reunían semanalmente para orar por las almas olvidadas. Cada cuenta de aquel rosario espiritual era un alma rescatada, cada Ave María un llanto secado, cada Padre Nuestro una puerta abierta. Esas humildes mujeres, que tal vez jamás fueran reconocidas en la tierra, eran verdaderas heroínas en el plano espiritual, las tejedoras La esperanza, con sus constantes oraciones, tejía mantos de luz que envolvían caravanas enteras de espíritus errantes, transportándolos gradualmente hacia regiones de paz y renacimiento. Yo, que a menudo me sentía tan insignificante e incapaz, aprendí entonces que nadie es inútil, incluso el trabajador más humilde del bien, el alma más anónima, al doblar las rodillas en oración sincera, moviliza fuerzas que ni siquiera imagina. Cuando la luz regresó en una de mis últimas visitas al umbral en expansión, vi algo que me conmovió hasta las lágrimas. Espíritus rescatados por hilos de oración, ahora, por gratitud, se convertían también en oradores en favor de otros, enviando plegarias a quienes aún estaban perdidos. Era como una corriente infinita de amor. Quien recibía la luz la transmitía, quien era salvado se convertía en salvador. Y Emmanuel, siempre sabio, concluyó: «Chico, el amor se multiplica, ninguna buena acción queda estéril. Cada oración sincera es una semilla que genera frutos eternos. Ahora, la oración más poderosa», pregunté. «Emmanuel, ¿cuál es la oración más poderosa de todas?». Él sonrió y respondió: «Aquella hecha con amor, no importa si es larga o corta, si está elaborada o improvisada, si se realiza de rodillas o de pie, si brota del corazón sincero, traspasa cualquier barrera». Y añadió: «Cuando un hijo de Dios se acuerda de otro en súplica, todo el cielo se abre para actuar». Desde entonces, nunca más vi la oración como un mero ritual. Comprendí que cada vez que unimos las manos y elevamos el pensamiento, estamos encendiendo una lámpara en la inmensa carretera de la vida. Y a menudo, esa pequeña luz es todo lo que un espíritu perdido necesita para encontrar el camino de regreso. Que nunca, nunca dejemos de orar, porque la oración, queridos amigos, es el idioma del amor que salva, cura y reconstruye.